Si hoy es primera vez que usted visita Calvary, déjeme contarle un poquito de qué es lo que hacemos acá. Además de que quizás ya habrá notado de que el programa es un poco más ligero, ¿verdad? La manera de vestirnos es un poco más casual. Creo una de las cosas más importantes que debemos reconocer o recalcar es que en Calvary nosotros estudiamos la Biblia libro por libro y verso por verso. Eso quiere decir de que escogemos uno de los 66 libros que tiene la Biblia y vamos capítulo por capítulo hasta terminarlo y luego vamos a otro libro. Entonces, en esta temporada estamos estudiando el primer libro de Samuel. Por eso es que les voy a pedir a todos los que tengan una Biblia y los que no tienen, ahí les están acercando una, que busquen en la Biblia el primer libro de Samuel, capítulo 19. Primer libro de Samuel, capítulo 19. Y antes que vayamos a la lectura, necesitamos entender un poquito de contexto, de dónde viene la historia para que podamos comprender qué es lo que está pasando. Lo primero que tenemos que recordar es, probablemente cuando usted piensa en David, en el rey David, una de las primeras historias que venga a su mente es la historia de David contra Goliat. Entonces todos hemos escuchado alguna vez esa historia, quizás cuando éramos niños o hace algún tiempo, pero en el momento de la historia en el que estamos en el capítulo 19, David ha derrotado al gigante. Después de que derrotó a Goliat, el enemigo temible, se hizo bastante famoso David en medio del pueblo, ¿verdad? Porque había derrotado al que parecía invencible. Oiga, cuando las personas veían a Goliat, medía como 3 metros, era un gigante, era un monstruo, todos le tenían miedo, pero David, lleno del Espíritu Santo y con la fuerza del Señor, vino delante del gigante y lo venció. Entonces, después de eso, David era famoso, era aclamado no solo por el pueblo, sino que también por el ejército del rey Saúl. Entonces, además de haber ganado contra el gigante, escuche, David había ganado una cosa más. Y no sé si a usted le habrá pasado alguna vez, que algo que usted hizo le ha ganado un enemigo. ¿Sí? Vea qué extraña situación. David ha derrotado al gigante, todos están contentos con él, las personas le aplauden y lo reconocen como un gran líder, pero el rey Saúl lo odia. El rey Saúl ha decidido exterminar a David y eso es lo que vamos a estudiar esta semana. ¿Cómo es que pasó? Escucha, hace unos capítulos leímos que Saúl amaba a David. Y hoy vamos a ver que en el capítulo anterior que estudiamos la semana pasada, David ya tuvo que esquivar 2 veces los ataques de Saúl. Saúl intentó matar, Saúl es el rey, intentó matar a David 2 veces, le arrojó unas lanzas, ¿verdad? Unos cuchillos y lo quería enclavar contra la pared. Pero de lo que vamos a hablar esta noche es que aún a pesar de las dificultades, vamos a ver cómo David va a ser protegido por Dios. Entonces, esta semana o en este estudio vamos a ir a través del capítulo, pero vamos a hablar mucho acerca de cuando hay problemas en la vida, de cuando estamos siendo perseguidos por un enemigo y ese enemigo no necesariamente tiene que ser una persona, ¿sí? Yo olvidé decirles algo la semana pasada. Cuando nosotros planteamos a David como el inocente y a Saúl como el malo, en nuestras vidas, escuche, es bien fácil que nosotros pensemos que yo soy David y mi jefe es Saúl, que yo soy David y que mi papá es un Saúl, que yo soy David y que mi maestro o qué sé yo es un Saúl. Si usted se identifica como un David, yo creo que usted está más cerca de ser un Saúl de lo que pensaba. Porque es bien difícil que nosotros nos cataloguemos porque David tenía un corazón conforme a Jehová. Y es un poco de lo que vamos a ver en esta historia. Pero esa es como introducción. Vamos al capítulo 19. Capítulo 19, versículo 1. Habló Saúl a Jonatán su hijo. Jonatán, siendo su hijo, era el príncipe, el heredero al trono. Y a todos sus siervos. ¿Para qué? Para que mataran a David. Ahora ya no era él solamente el que lo iba a matar, sino que ya lo convirtió en una orden delante de su corte de que lo debían matar. Pero Jonatán, el príncipe, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Eran muy buenos amigos. Lo leímos la semana pasada y vamos a hablar un poquito más de eso la próxima semana.
Eran muy buenos amigos, amaba a David y dio aviso a David diciendo, le advirtió, ¿verdad? Él le dice, mi papá Saúl está buscando cómo matarte. Yo hago una pausa, como si David no supiera eso, ¿verdad? Si ya le habían aventado un par de cuchillos. Pero le dice, está buscando matarte, por lo tanto, le dice, cuídate hasta la mañana. Y anda, escondete, le dijo, para que no vaya a ser que esta noche te encuentre. Versículo 3. Y yo voy a salir y voy a estar junto a mi padre en el campo donde tú estés escondido y hablaré bien de ti a mi padre y te voy a hacer saber lo que acontezca, lo que suceda. Versículo 4. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre. Es decir, el plan de Jonatán era interceder por David para ver si su papá, el rey Saúl, cambiaba de opinión respecto a matar a David. Dice, habló bien de David a Saúl su padre y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, ninguna cosa ha cometido contra ti. Sus obras han sido muy buenas para contigo. Él tomó su vida, dice, arriesgó su vida y fue a matar al filisteo. Y fue Jehová, oiga qué bonito, es la primera vez que vemos que alguien le da la gloria, además de David, ¿verdad? A Jehová por la victoria contra Goliat. Y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste, le dice. Tú te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra sangre inocente matando a David sin causa? Pausa, no lo lean todavía. ¿Qué está pasando? Jonatán viene delante de su papá y le dice, hey, ¿cómo vas a creer que vas a matar a David si es tu mejor hombre? Hace unos días estabas contento haciendo una fiesta porque había derrotado al gigante. ¿Qué pasó? ¿Qué te ha hecho? Estás tratando de convencerlo de que cambie de opinión, de que no lo mate. ¿Qué cree que pensó Saúl? Saúl debe haber dicho, no, aquí yo soy el rey y a mí no me importa lo que vos digas y yo voy a hacer lo que yo quiera. Veamos cuál fue la actitud de Saúl después de que Jonatán lo intentó convencer. Versículo 6. Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl, diciendo, vive Jehová, que no. O sea que lo logró convencer, ¿se dieron cuenta? ¿Verdad? Qué bonito que ahí hubiera terminado la historia. Vamos a seguir. No morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras. Él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él. Mire qué bonito, esta historia es una historia hasta aquí, una historia de reconciliación, una historia de un intermediario. A veces me voy a meter, ¿verdad? No estamos todavía en la predicación, pero a veces cuando tenemos un problema con una persona y el problema llega a ser demasiado difícil, que no lo podemos resolver entre dos, la Biblia dice, hey, si no lo logras, anda a buscar a alguien que sirva como una especie de árbitro, ¿verdad? Entre los dos para poder ayudarles a ponerse de acuerdo. Esa es la figura que estamos viendo aquí. Es la figura de un amigo que está intercediendo por su amigo, lo está defendiendo para que su papá, miren qué difícil situación la de Jonatán. Su mejor amigo y su papá se odian. Bueno, David no odiaba a Saúl, pero Saúl quería matar a David. Y él estaba en medio. Y quizá usted se ha encontrado alguna vez en medio de los pleitos. Lo que normalmente suele suceder es que los hijos nos encontramos en medio de los pleitos de los padres o en medio de los pleitos en el trabajo. Mire, a veces toca ser el mediador. Más adelante, cuando apliquemos mejor esto, vamos a hablar quién es el verdadero mediador o quién es el verdadero abogado, a quien Jonatán representa aquí. Sigamos en la historia. Versículo 8. Después hubo de nuevo guerra. Y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago. Huyeron delante de él. El espíritu malo, ¿de parte de quién? Vino sobre, otra vez el demonio regresó. ¿Sí? Otra vez el demonio que andaba atormentando a Saúl vino sobre él cuando David triunfó en la batalla. Vino sobre él y estando sentado en su casa, ¿qué tenía en la mano? Mire, mire, ¿y qué hace Saúl? Pues si ya sabe que tiene problemas de eso, porque anda con cuchillos a cada lado. Pero bueno, tenía el cuchillo en la mano. Aquí voy a otra vez a hacer una pausa. Mire, si usted ya sabe que tiene un problema, ¿por qué no se aparta ese problema? Po? Si usted ya sabe que tiene una debilidad, ¿por qué no aleja esa debilidad? Saúl sabía que tenía un problema en contra de David. Lo más sabio que hubiera hecho era mandar a esconder todos los cuchillos que habían en la casa, ¿verdad? Pero no, lo tenía en la mano.
estaba listo. Bueno, tenía el cuchillo en la mano y David, ¿qué es lo que estaba haciendo? Miren qué diferencia. David tocando el arpa, Saúl con un cuchillo en la mano. Y Saúl, versículo 10, procuró enclavar a David con la lanza a la pared. Pero David se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Mire, ayer o antier estábamos leyendo en el libro de los Proverbios, este proverbio famosísimo que dice, el sabio mira el mal y se aparta. Hey, David tenía dos opciones, las platicamos la semana pasada. Agarrar el cuchillo y decirle, bueno, señor, ¿y usted quién se ha creído? Pues ahorita lo voy a poner en su sitio. Si me eché a Goliat, a usted va a ser pan comido para mí. Era joven. ¿Podía haber hecho eso David, sí o no? Ya estoy harto. Pero no, volvió a agachar la cabeza una tercera vez. Y dijo, antes de que haga una locura, quizás, no sé. Mire, es bien difícil hablar de David, ¿sabe por qué? No es una persona normal. David en esta historia no es una persona normal. No reacciona como una persona normal reaccionaría. Por eso la Biblia lo llama un varón con un corazón conforme a Jehová. Pocos como David, el único que le supera, diría yo, nuestro Señor Jesús. Pero David dijo, no, mejor me voy, vea, antes de que las cosas se empeoren. Recuerden, a este punto de la historia, David ya había sido ungido como rey. Delante de los ojos de Dios, el nuevo rey, ¿quién era? Pero nunca se aprovechó de eso. Nunca dijo, ¿sabe qué, Señor? Yo estoy lleno del Espíritu Santo. No, pasó, huyó. Primer round, ¿verdad? Lo defendió Jonatán. Versículo 11. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilaran y lo mataran en la mañana. Pero Mical, su mujer, que de hecho era hija de Saúl, si usted se acuerda de la semana pasada, avisó a David y le dijo, si no salvas tu vida esta noche, mañana vas a amanecer muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana y él se fue y huyó y escapó. Mire, a David le está tocando huir, ¿verdad? Ya van a ver hasta dónde va a huir, pero estamos viendo el inicio de la huida. Tomó luego Mical una estatua, y así como salen las caricaturas, ¿verdad? La puso sobre la cama y la acomodó por cabecera con una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa, o sea, simuló como que había alguien en la cama dormido, ¿verdad? Versículo 14, y cuando Saúl envió a sus mensajeros para prender a David, ella respondió, no, ahorita David no puede salir porque está enfermo. Versículo 15, volvió Saúl a enviar mensajeros para que volvieran a David diciendo, tráiganmelo con todo y cama para orar por él y que se sane, porque pobrecito está enfermo. No, ¿verdad? Para matarlo. Oigan, Saúl estaba determinado a acabar con David. ¿Por qué? Lo hablamos la semana pasada. Saúl se estaba aferrando al trono que ya no le pertenecía. Versículo 16. Cuando los mensajeros entraron, se dieron cuenta que era una estatua la que estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra en la cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, su hija, ¿por qué me has engañado? Le dice, ¿por qué has dejado escapar a quién? A mi enemigo. Mire, Saúl ya lo consideraba su enemigo. ¿Qué dice la Biblia sobre los enemigos? Que hay que amarlo, ¿verdad? Que hay que orar por ellos. Que si un enemigo te hiere en una mejilla, pone la otra. ¿De dónde lo habrá sacado Jesús? Bueno, de su infinita sabiduría y seguramente de la historia de David. Bueno, ¿por qué dejaste ir a mi enemigo? Pregunta a Saúl a su hija Mical. Y Mical respondió a Saúl, él me dijo, déjame ir, si no yo te voy a matar. Pregunto, ¿era cierto? No. O sea que aquí la esposa, ¿quién es la segunda que le... Ok, a David le van a salvar la vida 4 veces en esta historia. El primero que le salvó la vida fue Jonatán el príncipe, ¿verdad? El segundo o la segunda que le está salvando la vida fue Mical, su esposa, ¿sí? Veamos la tercera. Y oiga, esta Mical no fue muy sincera en lo que dijo, ya vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Versículo 18. Huyó David y escapó y fue a buscar ayuda a ¿dónde quién? A Samuel en Ramá. ¿Quién era Samuel? Samuel era el profeta. Mire, yo no sé, ¿verdad? Oiga, David era un hombre diferente, pero si yo hubiera sido David y hubiera ido donde Samuel, ¿sabe qué hubiera hecho yo? No es lo que David hizo, pero ¿sabe qué es lo que hubiera hecho yo? Por su culpa, míreme, Señor, yo bien estaba cuidando ovejas y usted me trajo aquí diciéndome que iba a ser rey y en lugar de ser rey me andan persiguiendo. Lo cierto es
que David no hizo eso, ¿verdad? Yo les digo, David estaba construido de una manera distinta. El corazón de David era un corazón conforme a Jehová. Fue donde Samuel, no a reclamarle lo que había pasado, sino que a pedirle ayuda, a pedirle un consejo y de paso quizás a advertirle. Porque si David era enemigo del rey, Samuel también, porque Samuel era el que lo había ungido. Entonces, estamos en el versículo 18. Le dijo todo lo que Saúl había hecho con él, y Samuel y él se fueron y moraron en Nayot. O sea que aquí Samuel no solo consoló o aconsejó a David, sino que lo acompañó. Se fueron juntos. Versículo 19. Fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí David está en Nayot de Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajesen a David. Pausa. Tercera persona que le salva la vida o que ayuda a David en una situación difícil. El primero fue Jonatán el príncipe, el segundo fue Mical su esposa y el tercero está siendo Samuel el profeta. ¿Ok? Después lo vamos a atar. Van a ver cómo todo esto va a tener sentido. Versículo, ¿en dónde estoy? 20. Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba ahí y los presidía. O sea que lo encontraron, ¿verdad? Donde estaba Samuel estaba David. Y Samuel estaba haciendo su trabajo, estaba con otros que él estaba entrenando y estaban llenos del Espíritu Santo profetizando. Y ¿dónde? Perdón. Versículo 20. Y vino el Espíritu ¿sobre quién? Sobre los mensajeros de Saúl. Y ellos también. Y miren, los que llegaban para meter preso a David o para cortarle la cabeza, ¿cómo terminaron? Transformados, ¿verdad? Llenos del Espíritu Santo y no le pudieron hacer daño. Aquí vamos a ver al cuarto personaje que está protegiendo a David. El cuarto personaje es el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice que profetizaron y de esa manera el Espíritu lo protegió. Versículo 21. Cuando lo supo Saúl, envió otro grupo de mensajeros, los cuales también profetizaron. Mire, segunda tanda, ¿verdad? Hombres transformados que eran sanguinarios y terminaron llenos del Espíritu Santo. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez y los terceros también profetizaron. Es que mire, el Espíritu Santo se iba a encargar de que a David nadie le pusieron dedo encima. Y va a hacer lo que tenga que hacer el Espíritu para protegernos. Versículo 22. Entonces dijo Saúl, él mismo se fue para Ramá, diciendo, aquí voy a hacer una pausa, yo me imagino que dijo, esta gente nada puede hacer bien. Si uno quiere hacer las cosas, las tiene que hacer uno, ¿verdad? Entonces Saúl dijo, ya que estos no pudieron, yo sí les voy a cortar la cabeza. Dice, él mismo fue a Ramá, llegando al gran pozo en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y uno le respondió, ellos están en Nayot, ¿verdad? Y fue a Nayot y también vino sobre él el Espíritu Santo. Y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos, profetizó igualmente delante de Samuel, estuvo desnudo todo aquel día, toda aquella noche, y de aquí se volvió a decir, como se había dicho antes, también Saúl entre los profetas. ¿Cómo terminó David en esta historia? ¿Qué le pasó? Nada, ¿verdad? Protegido por completo. Mire, ¿qué tiene que ver eso con nuestra propia vida? Jesús dijo, en este mundo van a tener problemas, pero pueden estar seguros porque yo ya vencí al mundo. Fue lo que dijo Jesús. ¿Sabe que esa es una de las promesas que casi no se predica en las iglesias? Porque, claro, la iglesia quiere estar llena y si la iglesia empieza a predicar abundancia, bendiciones, sanidades, que todas esas cosas existen y son buenas, todos los que tienen enfermedades o necesidades van a venir. Pero si la iglesia empieza a predicar, desde que te involucres en las cosas de Dios, las cosas se te van a poner difícil, nadie va a querer seguir a Jesús. Y las iglesias van a estar vacías. Pero es nuestra responsabilidad como predicadores hablar acerca de esto. El camino cristiano no es fácil. Ser cristiano, seguir a Jesús no es sencillo. Van a haber problemas.
Vamos a tener al enemigo que nos va a andar, como decimos en español, pateando la cola, ¿verdad? ¿Se dan cuenta cuánta insistencia tuvo Saúl por perseguir a David en esta historia? Claro, en esta historia David es el perseguido y Saúl es el perseguidor. Saúl representa al enemigo en esta historia, el enemigo de David. A veces nosotros los cristianos olvidamos algo, estamos en guerra. El cristianismo no es un camino de color de rosas. Y a mí me gustaría poder decirle eso, pero no es cierto. Lo que sí promete el Señor es que aún en medio de las dificultades, Él va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 100 maneras de protegernos. Así como en esta historia David fue protegido por 4 personajes distintos, que ya vamos a llegar a ellos. Estamos en guerra. Tenemos un enemigo. La Biblia dice que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien comerse. No podemos bajar la guardia. No podemos caminar así, ¿verdad? Viendo hacia el firmamento y silbando. No, nos van a comer vivos el león. Debemos estar alerta. Ahora, en la Biblia, escuche, en ningún momento, y esto es fantástico, sobre todo cuando usted va a los profetas menores y mayores, en ningún momento Dios le dice a sus hijos, vas a tener problemas si no acompaña esa advertencia con consuelo. Es decir, cada vez que Dios, cuando uno lee los profetas, que cuesta leerlos, ¿verdad? Dios dice, los voy a castigar, han fallado, han hecho esto, van a tener problemas, son desobedientes. Después de que Dios a veces advierte de esa manera, ¿sabe qué hace inmediatamente? Pero si se vuelven a mí, dice el Señor, yo lo voy a guardar, yo lo voy a perdonar, yo les voy a dar otra oportunidad. ¿Sí? Entonces, la introducción de esta historia es que van a haber problemas. Lo que vamos a aprender es de qué maneras Dios nos protege en medio de los problemas. O Dios nos protege de las adversidades o del enemigo. Dijimos, 4 consuelos o apoyos para un creyente que está en serios problemas. Si usted tenía un problema serio, hoy es su noche de suerte, si es que la suerte existe. Porque hoy va a aprender usted 4 entes que le van a proteger en medio de las dificultades. ¿Cuáles son esos? Los vimos en la historia. Jonatán el príncipe, Mical la esposa, Samuel el profeta y el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué tienen que ver ellos con nosotros. El primero, el príncipe. ¿Quién es el príncipe de paz? Jesús. ¿Se dan cuenta que de la misma forma, escuche, de la misma forma en la que Jonatán vino delante de su padre y le dijo, no hombre, no le hagas nada? La Biblia enseña que Jesús es nuestro abogado. Dice, lo estudiamos en Juan hace un par de meses. Si alguno peca, ¿cuántos han pecado? Levanten la mano. Yo voy a levantar mi mano, ¿sí? Abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo, el justo. ¿Sí? Entonces, mire, cuando usted esté en problemas serios, cuando usted esté en problemas graves, cuando usted sienta, escuche, que su pecado le ha alejado de tal manera de Dios, que usted siente como que Dios lo odia. Saúl odiaba a David, ¿sí? Pero a veces, equivocadamente, podemos llegar a pensar que Dios está tan enojado con nosotros que no quiere saber nada de nosotros. Si alguna vez usted se ha sentido así, recuerde, usted tiene un abogado en Cristo Jesús. El que dice, no hombre, pobrecito, mira, ayudémosle, ¿sí? Nos defiende del enemigo. El enemigo, Satanás, está acusándonos, diciendo, ha hecho esto, ha hecho lo otro, ha fallado de esta manera, ha fallado de esta otra, ya le diste. Oiga, lo presentamos cuando estudiamos la primera carta de Juan y dijimos que Dios estaba en el sillón del juez y Jesús estaba defendiéndonos y el diablo estaba acusándonos. Y decía, ¿cuántas oportunidades le has dado? ¿No te has cansado de él? Y Jesús decía, dale otro chance, hombre, dale otro chance. Yo no sé ustedes, pero eso me anima a mí, porque aun cuando sé que fallo todos los días, sus misericordias son nuevas y sé que Jesús, el justo, está abogando por mí. Que cuando yo oro, mi oración no llegaría, pero quizás ni al techo, pero el Espíritu Santo y Jesús están
abogando o defendiéndome delante del Padre para que mis oraciones lleguen hasta donde Él. Él es nuestro propiciatorio. ¿Sabe qué es lo que ve Dios cuando nos ve a cada uno de nosotros? Nosotros solo vemos el pecado y las cosas malas que hacemos. ¿Sabe qué es lo que ve Dios cuando nos ve a nosotros? A Jesús en la cruz. Él es nuestra tapadera, Él es el que nos cubre. La sangre de Jesús nos ha cubierto para que seamos nuevas personas. Cuando el enemigo nos quiera acusar, abogado tenemos delante del Padre al príncipe de paz, Jesús. Segundo, la esposa. La esposa, Mical era la esposa o la que se iba a casar con David, ¿verdad? ¿A dónde llama la Biblia? Habla la Biblia acerca de una esposa. ¿Quién es la esposa de Cristo? La iglesia, ¿verdad? Escuche. Un lugar para encontrar refugio cuando estamos siendo perseguidos es en la iglesia. De la misma manera en la que la esposa protegió a David para que no le pasara nada, el trabajo de la iglesia es ser un refugio para los pecadores, es ser un hospital para el alma, es un lugar donde podemos venir y ser nosotros mismos. Todos somos pecadores. Cuando venimos y nos sentamos aquí, el que está aquí enfrente, o sea, yo, no es más santo que ustedes. Todos somos pecadores. La iglesia es un lugar para los pecadores. Jesús dijo, los que están sanos no necesitan doctor. Si venimos a la iglesia es porque tenemos necesidad de Dios. Ahora, hay algo que quiero resaltar. ¿Cómo considerarían ustedes a la autoridad o la calidad moral de Mical en esta historia? ¿Buena o mala? Está por ahí, ¿verdad? Lo salvó, pero después que lo salvó, ¿qué hizo? Mintió. ¿Sabe qué es lo que me gusta de esto? Hay personas que buscan la iglesia perfecta. La iglesia está llena de personas imperfectas. Si usted busca la iglesia perfecta, no la va a encontrar. ¿Sí? La iglesia tiene defectos. En esta historia, la esposa tiene defectos. ¿Sí? Venir a la iglesia no es venir a un lugar perfecto, pero sí a un lugar seguro. Cuando logramos entender que todos somos pecadores. Cuando logramos entender que solo porque mi pecado es distinto al de ustedes, no me hace mejor que ustedes. De eso se trata la iglesia. Número 3. ¿Quién era el tercer personaje? Samuel, el profeta. Y entonces, pastor, aquí sí, ¿verdad? Vamos a hablar de los líderes. Los líderes que lo ayudan a uno. De una manera podríamos decir que para eso existen, de hecho para eso existen los líderes y los pastores y los que son más maduros en la fe, para ayudarnos y para caminar con nosotros en medio de las dificultades. Pero hay algo mejor. ¿Y qué puede ser mejor? La palabra de Dios. Escuche, la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Si usted tiene que decidir, ¿escucho a mi pastor o escucho lo que la palabra de Dios tiene que decirme de manera directa a mí? Usted siempre debería escoger la palabra de Dios. Mire, ¿y qué pasa si el día que usted va a platicar con el pastor o viene a platicar con el pastor anda triste o anda enojado o anda enfermo o anda deprimido o anda con su mente en las nubes? Y usted confía en las palabras del pastor, ¿no? La palabra en la que usted puede confiar es esta. Léala. ¿Sí? Esto va a ser su refugio, dice la palabra misma, qué bonito, que es lámpara a nuestros pies. Cuando usted ve en un lugar tenebroso, oscuro, tiene miedo. Bueno, a algunos nos da miedo la oscuridad, quizás. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Encender una lámpara. Cuando llega a su casa y encuentra todo oscuro, lo primero que busca es encender una luz. Y la luz da una sensación de seguridad. ¿Se han fijado que los salvadoreños dejamos una luz encendida para que crean que hay alguien más? No, es un... ¿verdad? Sí, deja la radio prendida para que se oigan voces adentro. Oiga, la luz, escuche, la luz da una sensación de seguridad. La palabra de Dios es nuestra luz.
En tiempos de dificultad, esta palabra es su ánimo. Esta palabra es el pan para el hambriento. Esta palabra es el agua para el sediento. Y esta palabra es el reposo para el cansado. En pocas palabras, cualquier cosa que usted necesite. Escuche, cualquier cosa que usted necesite, la va a encontrar aquí. Un pastor o un líder probablemente le pueda ayudar, pero es poco comparado con lo que la Biblia puede hacer por usted. Y finalmente, el número 4. ¿Quién era el cuarto? El Espíritu Santo. Dios mismo. ¿Sabe qué es lo fantástico? Bueno, dos cosas quiero decir. Primero, literalmente el trabajo del Espíritu Santo es el consolador, el que consuela, el que anima, el que acompaña. ¿Sí? Cuando Jesús anunció la venida del Espíritu Santo, dijo, yo les voy a dar otro consolador para que esté con ustedes todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo es exactamente lo que necesitamos. Mire, es la mezcla de todo. Déjeme explicarle cómo es el proceso. Cuando usted viene delante de Jesús, el príncipe de paz, y le pide perdón de todo su corazón por lo que usted ha hecho y le entrega su vida, Él le da de su Espíritu Santo. Allá llevamos dos de los personajes. Vengo a Jesús, Jesús me da una nueva vida y me da su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene a vivir en mi corazón. Cuando Él vive en mi corazón, eso quiere decir de que Él está conmigo todo el tiempo. Jesús dijo, he aquí yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Pero ¿dónde está Jesús? No lo veo. Por medio de su Espíritu Santo en mi corazón y en el corazón de todos nosotros. ¿Sabe qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos empuja a la iglesia. Nos empuja a venir a buscar el refugio. ¿Sabe qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos guía en la palabra, nos hace que busquemos la palabra, nos enseña de la palabra. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, entre otras muchísimas cosas más. Para terminar, me ha dado vuelta en la cabeza este versículo que dijo Jesús. Ya tiene un par de días o semanas, no sé, y estoy tratando de ponerlo en práctica. Jesús dijo que si ustedes oran por el Espíritu Santo, Dios se los va a dar. Y yo dije, vamos a ver si es cierto. Me ha ido tan bien en las últimas semanas y al mismo tiempo ha sido tan difícil, porque me he propuesto a todos los días orar por el Espíritu Santo. Jesús dijo, si ustedes que son malos pueden darle buenas cosas a sus hijos, ¿cómo van a creer que Dios no les va a dar el Espíritu Santo? Necesitamos al Espíritu Santo, no podemos solos. Mire, quizás usted en su vida se siente como David, perseguido, derrotado, siente que ha intentado hacer las cosas bien y las cosas le salen mal, siente que no se merece lo que le está pasando. Ore por el Espíritu Santo. Pídale a Dios por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo puede hacer una obra milagrosa en su vida. Pues sí, termino. ¿Por qué la Biblia llama a David un hombre con un corazón conforme a Jehová? ¿Cómo le estaba pasando a David en esta historia? ¿Bien o mal? Del 1 al 10, ¿qué tan mal lo estaba pasando? Terriblemente mal, ¿verdad? 10 no es suficiente. Las circunstancias afectaban el cuerpo de David, tal vez sus emociones, pero nunca su corazón. David guardó su corazón irreprensible delante del Señor. ¿Sabe qué hizo David con Saúl? Lo amó. Y entre Saúl más lo odiaba a David, ¿sabe cómo le pagaba David a Saúl? Lo amaba más todavía. Y lo perdonó una y otra vez. Puso la otra mejilla. No tomó venganza de Saúl. Así se ve una persona que ama a Dios y ama a su prójimo. Ese es el secreto. ¿Cómo tener un corazón conforme a Dios? Ame a Dios y ame a las personas. Es tan sencillo como eso. Pero al mismo tiempo es difícil. Es difícil. Y recordamos, no lo podemos hacer solos. Necesitamos
al Espíritu Santo. Oremos por el Espíritu Santo. Amén. Padre, esta noche, Señor, te damos las gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú nos has dado de tu Espíritu Santo. Esta noche oramos, Señor, de una manera especial y específica, porque tú nos des de tu Espíritu, Señor. Reconocemos que separados de ti no podemos hacer nada, Señor. Si estamos lejos de ti, nunca vamos a alcanzar nada en esta vida. Pero contigo, todas las cosas son posibles, Señor. Así es que yo esta noche oro por tu Espíritu Santo, Señor, que venga sobre todos los que estamos acá. Y si hay alguna persona, Padre, que todavía no te ha entregado su corazón, yo te ruego, Señor, que tú toques su alma esta noche. Así como están todos con sus ojos cerrados y con sus ojos, con sus rostros inclinados, si usted no le ha entregado su corazón a Jesús, usted necesita hacerlo esta noche. Y lo único que usted tiene que hacer es orar. Una oración sencilla, pero con fe, va a hacer que su nombre esté inscrito en el libro de la vida, pero sobre todo que el Espíritu Santo venga a morar en su corazón. Si usted quiere entregarle su corazón a Jesús esta noche, solamente repita conmigo esta oración. Padre, esta noche me doy cuenta de que te necesito. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto a tu Hijo Jesús como mi Salvador personal. Creo que murió por mí y que resucitó al tercer día para darme salvación y vida eterna. Te pido que a partir de hoy tu Espíritu Santo esté conmigo y en mí para ayudarme a sobreponerme al enemigo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.